Por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Mi nombre es Nicolás Ignacio Sandón Cerda. Mi RUT es 18-638-859-3. Y de lo que hoy día les voy a hablar es de la doble tributación interna y de por qué yo creo que ella debería estar prohibida en nuestra Constitución. Y para eso lo primero es hablar acerca del concepto de la doble tributación interna. Y básicamente, ¿qué es? Es doble o múltiple tributación. Se da toda vez que a un mismo hecho generador de una obligación tributaria se le aplican dos o más veces el mismo impuesto. Para hacerlo más fácil, un ejemplo de esto sería que una misma renta que ya estuvo grabada una vez, por ejemplo, con impuestos de primera categoría, yo le vuelva a aplicar nuevamente impuesto de primera categoría. Eso es lo que yo quiero, en el fondo, que se proscriba. ¿Y cuál es la situación que tenemos en Chile? En Chile tenemos la doble tributación en materia internacional y nacional. ¿Cuál es la diferencia? La internacional se da cuando dos países graban con impuestos, por darle un ejemplo, a una misma renta. Esta es una cuestión que ya está resuelta hoy por hoy en nuestra legislación, tanto porque tenemos convenios de doble tributación, tenemos más de 33 convenios que básicamente resuelven este problema, diciendo en corto que uno o el otro país es el que tiene derecho a grabar, y el otro no. O directamente en nuestra ley de impuesto a la renta, que también lo tenemos resuelto. Ahora, en materia de doble tributación interna, curiosamente, esto es cuando los impuestos que tenemos acá en Chile se cobran múltiples veces, es decir, cobro dos veces IVA, cobro dos veces el mismo impuesto a la renta, por dar un ejemplo. Eso es algo que no tenemos resuelto en nuestra legislación actualmente. La Constitución actual básicamente consagra en su artículo 19, número 20, que en ningún caso la ley podrá establecer tributos que sean manifiestamente desproporcionados o injustos. Y cuando uno mira las actas de la discusión de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, de la Constitución de 1980, específicamente en la sesión número 398, la discusión que surgió ahí no estuvo exenta de polémica, y al momento de discutirse quién iba a calificar si un tributo era manifiestamente desproporcionado o injusto, como no hubo acuerdo, la decisión que se tomó por la Comisión fue dejar esto en manos de los tribunales. En aquella época, en manos de la Corte Suprema. Textual, lo que decía el acta de la sesión era que era mejor dejar al juicio de los tribunales, específicamente la Corte Suprema, hoy por hoy el Tribunal Constitucional, determinar cuándo una ley tributaria iba a ser manifiestamente desproporcionada o injusta. La nueva Constitución, el anteproyecto, de la Comisión Experta repite exactamente la misma regla en el artículo 16, número 30, letra A, y señala que la ley no podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Es la misma regla. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque curiosamente nuestro país, salvo por reglas específicas, nunca ha tomado una postura sobre si es o no inconstitucional que yo pueda aplicarle a un mismo hecho generador de una obligación tributaria múltiples veces el mismo impuesto. En circunstancias que en otros países sí se ha resuelto. Y con todo, a pesar de eso, nuestro sistema opera como si la doble tributación efectivamente estuviera prohibida en Chile. Y para eso voy a dar un puro ejemplo. Nuestra ley de impuesto a la renta tiene una norma que dice que los dividendos que tributaron primera categoría están exentos de tributar nuevamente primera categoría. ¿Por qué? Porque está prohibida la doble tributación interna, porque Chile rechaza que yo pueda cobrar múltiples veces el mismo impuesto. Y eso no es todo, sino que en Chile tenemos casos donde hay doble tributación y que, como las prohibiciones que nosotros tenemos están dispersas en distintas leyes especiales, existen casos de leyes que, como no establecen prohibición a la doble tributación interna, porque no hay un principio general que la prohíba, se da. Y un ejemplo es en materia sucesoria. Actualmente, cuando fallece una persona, sus herederos o sus asignatarios tienen que pagar un impuesto por los bienes que quedan como resultado de lo que reciben ellos por herencia. Y hay doble tributación económica si, por ejemplo, al poco tiempo después de que fallece un cónyuge, respecto al cual el cónyuge sobreviviente y los hijos de ambos cónyuges pagaron impuesto a la herencia para recibir el patrimonio, por dar un ejemplo del padre que falleció, si al poco tiempo fallece la madre, los hijos van a tener que volver a pagar impuesto al patrimonio, a la herencia, y en parte por el mismo patrimonio del padre que falleció antes y por el que ya pagaron impuestos. Y es precisamente para evitar la creación de leyes que establezcan situaciones de esta naturaleza,
o que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ellas quede entregada a una cuestión que va a ser determinada por un juez, lo que no parece muy lógico, es que es necesario establecer una norma que prohíba la doble tributación a nivel general. Y en esto, nosotros no nos estamos alejando ni estamos tampoco innovando, porque ya existen casos de constituciones que lo resolvieron directamente en sus textos. La Constitución de Argentina, provincia del Chaco, en su artículo 61 señala: en una misma fuente no podrán superponerse gravámenes de igual naturaleza o categoría. En la Constitución de Guatemala, artículo 243, se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Constitución de Paraguay, artículo 180, no podrá ser objeto de doble tributación el mismo hecho generador de la obligación tributaria. Y en la Constitución de Suiza, artículo 127, se prohíbe la doble imposición por parte de varios cantones. Cantones que son el equivalente a nuestras regiones, porque así es como se organiza territorial e institucionalmente Suiza. Pero ya existen casos. Acá simplemente acabo de dar ejemplos de 4 constituciones que directamente lo tienen establecido, y nuestra constitución no lo tiene. Así, no pareciendo lógico que Chile no considere inconstitucional que se pueda aplicar 2 veces o más los mismos tributos y o cargas públicas a un mismo hecho generador de una obligación tributaria, sin necesidad de que se deje a la determinación de un juez si va a estimar que es algo desproporcionado o injusto, existiendo otras constituciones en que la doble tributación se prohíbe y operando nuestro sistema sobre la base de que la doble tributación está rechazada, porque así estamos funcionando, sea nacional, sea internacional. Lo que yo propongo es que se modifique el artículo 16, número 30, letra A del anteproyecto, incorporando a continuación de su texto actual la siguiente fórmula: se prohíbe la doble o múltiple tributación. Así la norma quedaría redactada de la siguiente forma: letra A, la ley no podrá establecer tributos manifiestamente proporcionados o injustos, punto seguido, se prohíbe la doble o múltiple tributación. Muchísimas gracias.